1, el Evangelio de Juan. Juan, capítulo 1, versículo 1. Y cuando lo tenga, me lo confirma con un fuerte amén. Aleluya. Vamos a esperarnos todos que lo tengamos para que así mismo podamos entrar todos, amén, en un mismo sentir, podamos entrar todos juntos en este tiempo de la palabra. Aleluya. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Y dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a parar ahí. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a darle gracias al Señor por este momento, y poner en sus manos este momento de la palabra. Amén. Así que inclinamos nuestro rostro y vamos a decir: Señor, en esta hora, Señor, queremos agradecerte una vez más por la oportunidad que tú nos das, Señor, de presentarnos en tu casa. Queremos agradecerte, Señor, una vez más por la oportunidad que tú nos has dado, Señor, de poder, Señor, sentir tu presencia una vez más por medio de la alabanza, Señor. Porque una vez más tú nos has confirmado, Señor, tú nos haces saber que tú estás, Señor, en medio de nosotros, Señor. Y aún, Padre, aunque han querido ministrar soledad, Señor, tal vez en los corazones de tus hijos, tú nos confirmas, tú nos muestras que tú estás con nosotros, Señor, en todo tiempo. Así que gracias, Padre, por tu presencia. Pero ahora, Señor, ha llegado un momento más, Señor, un momento, Padre, en el cual vamos a recibir, Padre, tu palabra. Vamos a recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor, en esta noche. Te pido que seas tú, Señor, hablando por medio de mi vida, Señor, que pueda también mi vida ser edificada y pueda hablar yo también sabiamente, Señor, con conocimiento, Padre, que proviene de ti. Que no sea hablando mis opiniones, Señor, que no sea hablando mis pensamientos, sino que seas tú, Padre, en mi boca. Así como pusiste, Padre, la palabra, Padre, el fuego en ese profeta también, Señor, hoy, Padre, pueda ser, Señor, en mi vida, y podamos todos, Señor, ser edificados por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Den un fuerte aplauso al Rey. Déselo fuerte al Rey. Y así mismo puede tomar asiento. Y vamos a comenzar. Vamos a darle el tiempo que nos resta. Amén. Aquí podemos ver, amén, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Amén. Y todas las cosas que nosotros podemos ver materialmente y todas las cosas que existen espiritualmente fueron hechas por Él y para su placer, para su alabanza. Amén. Tu hermano que está al lado tuyo fue creado para la alabanza del Señor. Tú y yo fuimos creados para alabarlo. Y dice que todo lo que existe no existiera si no fuera por Él. Amén. Y hoy en estos días, hermanos, en estos últimos años, el hombre ha hecho un error muy grande en limitar la presencia del Señor, en limitar la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia, en la congregación. Amén. A veces las canciones que ellos cantan, que escriben, hablan: Espíritu Santo, ven, desciende, toma tu lugar. Bien bonito, bien hermosa la letra, pero en verdad no se le da el tiempo al Espíritu Santo que se manifieste. No se le da el tiempo al Señor que se manifieste como tiene que ser. Porque así como se movía en el principio, así hoy se quiere mover también, y aún de una manera más fuerte en medio de nosotros. Amén, la gloria sea a Dios, déselo fuerte a Él. Pero muchas veces nosotros no vivimos lo que proclamamos. Amén. Y no dejamos que el Señor se manifieste. Dudamos del poder de Dios, dudamos, amén, de la manifestación del Señor. Decimos: no, los milagros no pueden suceder hoy en día. No, el Espíritu Santo ya no se puede derramar, porque esa era una profecía que se tenía que cumplir y se cumplió para ese tiempo, para ese día, y ya no. Pero en verdad, hermano, el Espíritu Santo, amén, no podemos limitarlo. Tú y yo no somos nadie para limitar, para condicionar al Espíritu Santo. Tenemos que dejar que Él se mueva como le plazca. Porque, amén, el Señor, esta es la casa de Dios, esta es su casa, y nosotros somos los invitados. Nosotros tenemos el honor, decía el pueblo de Israel,
qué honor tan grande, Señor, es poder traerte a ti nuestras ofrendas y nuestras primicias. Asimismo, con esa mentalidad tú y yo tenemos que entrar, porque tal vez muchas veces nos sentimos dignos. Soy digno, me he portado bien esta semana, he leído la Biblia, me acaba no sé. Uno esta vez entra con esa mentalidad que es digno, pero tenemos que recordar que es por misericordia que estamos aquí en este lugar. Amén. Entonces quiero hablar de las manifestaciones del verbo. En el principio era el verbo, y el verbo, quiero decirte una cosa, la palabra del Señor se sigue manifestando sobrenaturalmente en este día, en la iglesia, en medio de tu corazón. Déselo fuerte al Rey. El Espíritu Santo, amén, aún en este día se sigue moviendo, se sigue manifestando. Y en estas últimas semanas hemos estado dando esta serie que se llama Las manifestaciones del verbo. Amén. Y hemos visto las manifestaciones en diferentes objetos, en diferentes elementos. Y vamos a seguirlos viendo en este día. Amén. No quiero mucho enfocarme en los que ya vimos, sino voy a nombrarlos y darle la referencia bíblica. Pero quiero mostrarle, aunque sea unos puntos más, unas manifestaciones más. Amén. Para que todos salgamos bendecidos. Entonces, las manifestaciones del verbo, el Espíritu Santo, amén, la palabra se sigue manifestando hoy en día de una manera fuerte. Y el primero que di, amén, para los que están anotando, para los que no estuvieron en estas últimas semanas o en estos últimos días, di que la palabra se manifiesta como espada. Amén. Y para los que están escribiendo, puede ir a Hebreos capítulo 4, versículo 12, solamente lo voy a leer porque ya lo vimos. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuánto lo creen? Dice viva y eficaz. Dice, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del hombre. Fíjese qué hermoso. Y es por eso, mi hermano, mi hermana, que cuando la palabra es ministrada y nosotros estamos haciendo cosas que no están conforme al corazón de Dios, o sabemos que estamos fallando en una área, y cuando la palabra es ministrada y como que sentimos que algo nos molesta, como que eso es para mí, tal vez le dijeron algo al pastor de mí, tal vez me vieron haciendo eso, me vieron haciendo el otro. Pero no, dice que la palabra discierne los pensamientos del hombre. Amén. Discierne lo que estás viviendo. Amén. Y es por eso que la palabra es un refugio para nuestras vidas también, porque tal vez yo no conozca la situación que estás pasando. Tal vez yo no sé cómo te sientes en realidad, porque yo sé que cada uno aquí tiene su lucha, tiene su situación. Tal vez yo no lo conozco, pero el Señor sí lo sabe, y por medio de su palabra hoy quiere ministrarte. Por medio de su palabra hoy quiere recordarte que Él está contigo. Por medio de su palabra hoy quiere manifestarse una vez más en tu vida. Pero se manifiesta como espada. ¿Por qué? Porque es con la palabra con la cual tú y yo combatimos las acechanzas del enemigo. Amén. El enemigo está activo todo el tiempo, hermano, como actor, y quiere imitar, amén, las manifestaciones del Señor. El Señor se mueve de una manera, Él también la quiere imitar a su manera. Y yo daba rápidamente el ejemplo, amén, cuando Jesús fue llevado al desierto. Amén, cuando el Satanás quiso tentarlo a Él lo combatió con la palabra. No dice la palabra así, dice así. Así es. Y la palabra dice que no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene del corazón de Dios, de la boca del Señor, perdón. Amén. Es con la palabra con la cual tú y yo vamos a combatir las acechanzas del enemigo. Es con la palabra, amén, con la cual tú y yo vas a combatir aún toda enfermedad, aún toda tormenta, toda situación que se ha querido levantar contra tu vida. No va a ser con otra cosa, sino con la palabra del Señor. Es tu espada, amén. La palabra del Señor es tu escudo. También es otra manifestación rápidamente, amén. Segunda de Samuel 22:31, para los que están anotando. Primera manifestación, la espada. Segundo, también el Señor es escudo para tu vida, hermano, hermana. Dice, en cuanto a Dios, su camino es perfecto, acrisolado, dice la palabra del Señor, y Él es escudo a todos a los que Él se acogen. Es tiempo de refugiarse en el Señor. Hace un momento también cantábamos una alabanza que decía: Señor, en tu presencia dice que seguro estaré. Amén. Dice, aunque riese la tormenta, pero yo en tu presencia seguro estaré.
temeré. ¿Y qué sigue diciendo? Porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Es tiempo de refugiarse en el Señor. Porque muchas veces nosotros, porque nos guiamos por la vista, nos queremos refugiar en las cosas que nosotros vemos. Yo puedo ver una persona físicamente, me voy a refugiar en una persona que yo veo, con la cual yo puedo hablar. Yo me voy a refugiar en el alcohol, yo me voy a refugiar en la pornografía, me voy a refugiar en las drogas, me voy a refugiar en eso, en el trabajo, me voy a enfocar mejor en mis sueños, en lo que yo quiero realizarme en la vida. El hombre se refugia en varias cosas, pero es tiempo como cristianos, como hijos de Dios, de refugiarse, amén, en el Señor. Porque ahí seguro estaremos. Y yo les decía a los hermanos la semana pasada, amén, y el hermano que escribió este canto da testimonio de cómo fue inspirado este canto, y me encanta dar esta referencia porque es hermoso, que en el tiempo antiguo, amén, los levitas tenían a cargo unas ciudades de refugio, y estas ciudades eran diseñadas para personas que cometían un delito muy grave y asesinaban a una persona, decirlo así, mataban a una persona. Y la familia de la persona que habían matado contrataban a un vengador para que fueran a vengar la sangre de la persona que habían matado. Y estas personas que habían cometido el delito, dice que corrían, huían y se refugiaban en esas ciudades de refugio. Y si ellos se mantenían ahí, no iban a ser juzgados hasta que el sumo sacerdote de ese lugar muriera. El Señor Jesús dice su palabra que Él es el apóstol y el sumo sacerdote, amén, de la iglesia. Amén. Tú y yo nos hemos refugiado en Él. Él es nuestra ciudad de refugio. Él es tu refugio. Y quiero recordarte algo: ese sumo sacerdote es eterno. Él no pasará. Él no pasará. Los tiempos, dice, pasarán. Los tiempos cambiarán, mas su palabra no. Esa no pasará, esa no cambiará, esa permanecerá fiel. No seremos juzgados, no seremos condenados, pero solo si nos refugiamos en Él. Él es tu escudo, Él quiere ser tu escudo, Él quiere ser tu refugio, hermano. Tú joven que me escuchas, algunos que estamos aquí, ya no nos refugiemos más en las personas. Las personas nos van a fallar, porque las emociones cambian. Somos almáticos, amén. Nos guiamos por emociones. A veces dejamos que las emociones definan nuestras decisiones. A veces dejamos que nuestras emociones definan hasta la persona que vamos a ser ese día. Y te van a fallar las personas. Las personas nos van a fallar. Aún los que tenemos más cercanos nos puedan fallar. Pero es tiempo que pongas tu esperanza, tu refugio en el Señor. Él quiere ser tu escudo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pasar para poder dar unos nuevos puntos también. Y aquí es donde quiero enfocarme para pasar a otro punto también. Vamos a ir al libro de Isaías capítulo 55. Versículo 10. Y este es el último punto que vimos la semana pasada. Y de aquí vamos a empezar para poder ministrar otros nuevos puntos, también dar otros nuevos puntos. Estamos hablando de las manifestaciones del verbo. Y una de las manifestaciones que la palabra le enseña es en la nieve. Fíjese. Y dice así Isaías 55:10. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Dice, y el 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por la cual la envié. Nosotros, amén, nuestro corazón es tierra del Señor, amén. Y Él ministra su palabra por medio de lo que estamos haciendo ahorita, por medio de las alabanzas. Él ministra la palabra, y la palabra es regada sobre la tierra de tu corazón,
Amén. Y depende de nosotros, que nosotros la alimentemos, la cuidemos, amén, la hagamos producir fruto. Y es donde la semana pasada, el último punto que vimos. Porque tenemos que recordar, hermanos, hermanas, que es así como es glorificado, como es reconocido el Padre. Como tú y yo somos reconocidos ante el Padre, en que demos fruto, que demos mucho fruto. Porque veíamos la semana pasada también que la fe sin fruto, decía, fíjese qué duro está. Dice, la fe sin fruto es una fe estéril. La fe sin obras es una fe estéril. Porque no solamente tenemos que creer, no solamente tenemos que decir, sí, yo creo en Dios, yo creo que Él es bueno, yo creo que Él es santo, yo creo que Él es misericordioso. Yo creo en Dios, pero no me da tiempo para ir a la iglesia. Tengo mis cosas, es que salgo tarde del trabajo, es que me salió algo, pero yo creo en Dios, yo soy buena persona, yo no me meto con nadie, nadie se mete conmigo. Yo sé que es bueno, yo sé que es malo. Yo creo en Dios. Pero las obras, los frutos que está dando no son frutos de una persona que en verdad cree en Dios, es una fe estéril. Pero también no tenemos que guiarnos solamente por obras, porque hay gente que igual dice, yo no tengo por qué creer en Dios. Dios no existe, yo soy buena persona, yo sé que es bueno, yo sé que es malo. Igual dice, yo no me meto con nadie, yo en mis asuntos. Yo soy buena persona y cuando puedo, yo ayudo a otra persona, me gusta ayudar. Yo no, ¿por qué tengo que creer en Dios para decirme cómo me tengo que comportar? Fíjese cómo ataca el enemigo. Esas obras, pero no tienen fe. Igual es estéril. Las obras son estériles, no van conforme a glorificar a Dios, porque todo lo que tú hagas, lo que tú y yo tenemos que, todo lo que tú y yo hacemos es para glorificar a Dios. Pero las personas que lo hacen sin fe, lo están haciendo para glorificarse a ellos mismos. Ahí se están hasta tomando videos cuando le dan regalos a los pobres, tomándose videos, poniéndolos en las redes para que la gente vea que son buenas personas. Entonces, lo que quiero decirte es que las dos cosas tienen que ir balanceadas. La fe, tu proclamación, yo creo en Dios, yo creo que Él es bueno, yo creo que Él es santo. Bueno, se va a reflejar entonces en tu fidelidad a Él, entonces también. Si tú crees, si tú proclamas ser hijo de Dios, se tiene que reflejar en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de conducirnos con las personas, con nuestros compañeros del trabajo, con nuestro patrón. Hasta nuestra manera de vestir se va a reflejar. Amén. Y el Señor está hablando a nosotros a su tiempo. Pero lo que quiero decirte, amén, es que la manifestación de la palabra es como la nieve que riega la tierra. Y riega la tierra en el tiempo de frío, porque en el frío, en el tiempo de invierno no es tan común la lluvia. Pero la nieve se queda en la tierra para que pueda alimentar la tierra y la tierra pueda producir fruto. Asimismo, la palabra se riega sobre tu corazón, hermano, hermana, para que tú y yo produzcamos fruto. Amén. Porque yo decía que va a llegar el momento, el día en el cual el Señor se nos va a presentar, así como se presentó ese amo a sus criados y le repartió cada uno unos dones, le repartió cada uno un talento. Y llegó el día en que Él volvió y les preguntó, ¿qué hiciste con lo que te di? El Señor te va a preguntar, ¿qué hiciste con la fe que te di? ¿Qué hiciste con la fe que te di? Proclamaste que eras cristiano, dijiste que, tomaste la decisión de aceptar a mi hijo en tu corazón, qué bueno, pero ¿qué hiciste con eso? ¿Lo compartiste con los demás? ¿Lo ministraste a los demás? ¿Lo multiplicaste? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste? Va a llegar ese momento y tenemos que nosotros, amén, poder estar confiadamente, amén, que lo que nosotros hemos conocido en el Señor lo hemos traspasado a los demás. Amén. Lo hemos ministrado a los demás. Y el Señor pueda decir, buen siervo fiel, entra y gózate en el gozo de tu Señor. Amén.
Déselo fuerte al Rey. La gloria es para el Señor. Tenemos que tener fruto en nuestra vida. Amén. Frutos de alabanza, frutos de fidelidad, frutos de arrepentimiento, dice la palabra. Amén. Yo quiero mostrarte en los minutos que nos quedan unos puntos más también de las manifestaciones del verbo. Vamos a ver la palabra en Lucas capítulo 6 versículo 47. Y me lo confirma con un fuerte amén. Lucas 6 versículo 47. El Evangelio de Lucas. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor. Dice su palabra una vez más, Lucas capítulo 6 versículo 47. Vamos a leer al 48. Dice: todo el que viene a mí y oye mis palabras y fíjese, aquí están las obras, y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Y dice, es semejante, el 48, es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Fíjese qué hermoso. Aquellas personas que ponen en práctica su palabra, que no nada, que está bien, están aquí, atienden a la iglesia, vienen a todos los cultos, cuando se les cita, escuchan la palabra, alaban, cantan, pero no nada más la escuchan, dice que y las ponen en práctica. Dice, son semejantes a una persona, en otras palabras, decir una persona estable. La roca, amén, tipifica al Señor Jesucristo. Y quiero mostrar y quiero recordarles algo muy hermoso, y me encanta este punto, me encanta esta figura, y el pastor la ha dado. Yo se las quiero recordar. Nosotros, la palabra dice que nosotros somos palmeras. Amén. Y incluso, amén, es el diseño que el Señor nos dio para el ministerio, que les dio el ministerio. La palmera es un árbol muy, muy hermoso. ¿Por qué? Porque típicamente habitan en lugares desérticos, en lugares donde tal vez no hay mucha vegetación. Pero lo que hace, y aún en medio del desierto, da fruto. Aún en medio del estado en cómo está, aún en medio del clima, aún en medio de lo que de su atmósfera, da fruto, permanece fuerte. Pero lo que hace la palmera para poder alimentarse y para poder dar fruto, dice que sus raíces excavan hasta lo más profundo de la tierra, hasta poder encontrar una roca, una piedra. Y cuando le encuentran la piedra, dice que la abrazan a la piedra, las raíces, y de ahí se alimentan. Tú y yo somos palmeras, amén. Dice la palabra, así nos tipifica así dice el salmista en el Salmo 92. Y la roca es Jesucristo, la palabra del Señor, como la vimos aquí. Y es así como tú y yo vamos a ser alimentados, como tú y yo vamos a crecer espiritualmente. Y aún en medio de la tormenta, dice, no va a ser movida, porque está bien cimentada su fe, está bien cimentada, amén, su creencia en el Señor. Porque, como decía, muchas veces nosotros, hermanos, nos guiamos por vista. Somos personas que nos gusta ver las cosas para poder creerlas. Dicen, yo hasta no verlo no voy a creer, yo hasta no ver no creo. Pero lo hermoso del evangelio, lo hermoso de nosotros, amén, es que nuestro evangelio es basado en la fe. Y Jesús mismo dijo, oigan, tú crees, ustedes han creído porque me han visto, pero dichosos aquellos que sin verme han creído. Tú, hermano, hermana, eres dichoso, eres dichosa. Amén, porque aún tal vez no viendo naturalmente con nuestros ojos, como a veces nuestra naturaleza humana quiere ver, pero sabemos que está ahí, lo hemos visto, se ha manifestado, se ha glorificado en nuestras vidas en una manera hermosa, amén. Nos ha mostrado su gracia, nos ha mostrado su amor, nos ha mostrado su misericordia. Tu fe tiene que estar bien cimentada en la roca.
Porque si es así, no va a haber doctrina, no va a haber viento de doctrina, no va a haber situación que van a definir tu fidelidad en el Señor. Porque yo decía, porque somos, y vuelvo a esto, somos personas almáticas. Y dejamos que nuestras emociones definan si vamos a venir a la iglesia. Dejamos que nuestras emociones definan si vamos a servir al Señor, si vamos a continuar en el camino del Señor. Dejamos que las situaciones definan qué vamos a hacer en Dios. Pero si tu fe está bien cimentada en la roca, que es la palabra del Señor, y crees en todo tu corazón, aún en medio de la situación, aún en medio del problema, tú vas a dar fruto. Porque así, aún en el medio del desierto, el pueblo de Israel, el Señor se les manifestó como la roca para proveerles lo que necesitaban. Amén. Asimismo, hermano, hermana, por el desierto que puedas estar pasando, tú persona que me escuchas ahí, por medio de las redes, aún en medio del desierto que puedas estar pasando, el Señor ahí está contigo. Ahí está contigo. Y hoy te lo quiero recordar, iglesia de Cristo, porque yo sé que a veces es difícil. Es difícil. Es difícil, yo sé que sí. Yo no conozco tu situación. Yo no sé qué puedes estar pasando, no sé cómo te sientas. O tal vez sí, tal vez hemos pasado por lo mismo. No sé, pero lo que yo sí sé es que el Señor está aquí para fortalecerte una vez más. El Señor quiere hoy ministrar tu corazón. Y si te has cansado, amén, si sientes que ya no puedes avanzar, estás en el lugar correcto. Estamos en la atmósfera perfecta para que el Señor te ministre nuevas fuerzas. Que tu fe esté bien cimentada, porque me gusta mucho en Hebreos capítulo 11, del 1 adelante, habla de la fe. Y vamos a leer una fracción. Porque quiero que nos vayamos bien con esto. Si nada más me voy a quedar en este punto, quiero que lo demos bien. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y usted en su casa puede seguir leyendo, porque dice: por la fe, amén, por la fe Abel ofreció mejor ofrenda que Caín. Por la fe dice que Abraham alcanzó la gracia ante los ojos del Señor. Por la fe Noé construyó el arca. Amén, por la fe, y nombra varios personajes en la palabra. Por la fe. Por la fe vas a alcanzar lo que anhela tu corazón. Por la fe alcanzarás los sueños que tú tienes en el Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Por tu fe verás cumplida la obra que el Señor ha iniciado en tu vida. Pero no nada más en tu vida, sino también en tus generaciones, en los que vendrán después de ti. Pero todo empieza en casa, todo empieza con nosotros. Las decisiones que nosotros tomemos hoy va a definir entonces nuestro futuro y nuestras generaciones que vienen después de nosotros. Por la fe, que tu fe esté bien cimentada, bien edificada en la roca, hermanos, hermanas, en el nombre de Jesús. Amén. Porque todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone, dice, en práctica, es semejante a un hombre que edificó su casa bien cimentada sobre la roca. Que tu fe esté bien fundada en el Señor. Amén. Y cualquier situación que pueda venir sobre tu vida, porque vamos a pasar por más desiertos. Claro que sí. Claro que sí. Porque obviamente nosotros vamos contra el mundo. El mundo no va a aceptar tu manera de pensar. El mundo no va a respetar hasta a veces tu forma en cómo te conduces. Y por eso es que vamos a tener luchas, porque las tinieblas y la luz no se mezclan, es que no pueden. Por lo más que queramos compartir, no se va a poder, porque no se mezcla. Amén. Vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas, pero aún en medio del desierto, la roca se manifiesta sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero mostrarte uno más.
Y este es también un punto muy hermoso, me encantan todos. Es muy hermosa la palabra del Señor, amén. Vamos a ir a Salmos 119. Yo sé que eso lo conocemos todos. Salmos 119, versículo 105. Salmos 119, versículo 5. Dice, el salmista escribía, fíjese qué hermoso, decía: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi caminar, para mi camino. ¿Qué mejor guía para nosotros seguir nuestro avanzar, nuestro camino en el Señor que su palabra? Te me recordé en Samuel, cuando Samuel ya estaba en la casa del Señor, ya lo había ido a dejar su mamá. Dice que Samuel descansaba, dice, cerca del arca del Señor, junto al arca del Señor, fíjese, en el lugar donde nadie podía entrar, solamente los sacerdotes, no solamente los sumos sacerdotes, tenían que consagrarse, tenían que, pasar varios tiempos consagrándose para poder entrar a ese lugar sin ser consumido, o sea, sin morir. Y Samuel dice que él ahí dormía y descansaba. Y fíjese, dice que en ese tiempo, dice la palabra, que no eran tan comunes las visiones, no eran tan comunes, decía, las revelaciones, las manifestaciones del Señor. Pero en esa noche, dice, antes de que la lámpara se apagara y el sacerdote ya no podía ver, aún en medio, amén, de la oscuridad que se está moviendo en este mundo, y aún los mismos ministros se han apagado, amén, su visión, se ha apagado la lámpara en sus vidas, se ha apagado la revelación en ellos y han empezado a ministrar cosas contra la palabra del Señor, cosas erróneas. Dice, aún en medio de eso, Samuel, el Señor le habló a Samuel. Aún en medio de la oscuridad, hermano, que se está levantando en esta tierra, en este lugar, recuerda que dice su palabra: sobre nosotros, sobre ti amanecerá su luz. Amén. Y el Señor en este tiempo más que nada está levantando a Samueles. No importando si el sacerdote ya perdió la visión, o si hay hijos de Elí moviéndose en la casa del Señor que menosprecian la presencia, que menosprecian los utensilios, que menosprecian, amén, la presencia del Señor. Aún en medio de tanta oscuridad, el Señor levantará a Samuel. Si los está levantando, los quiere levantar hoy en este día. Y en la Biblia solo había, la palabra dice, habla de dos personajes que eran conforme al corazón de Dios: Samuel y David. Y podemos ver cómo el Señor desde aquí empezó el ministerio de Samuel y cómo llegaron a ser una persona muy grande en el Señor, antes de que la lámpara se apagara. Sobre ti, en el nombre de Jesús, amanecerá su luz. Tú y yo somos la luz, somos la lámpara, amén, en este mundo. En este mundo lleno de oscuridad, lleno de cosas que van contra lo que nosotros proclamamos, contra lo que nosotros creemos. Amén. Nosotros somos llamados a ministrar la palabra del Señor para que sea guía a los demás. Porque hay varias personas que no han conocido el amor que tú y yo conocemos hoy en día. Hay varias personas que no han conocido la misericordia que tú y yo conocemos hoy. Y nosotros, amén, tenemos que ministrar la palabra, dar buen testimonio para que nosotros podamos guiar a aquellas personas. Amén. Lámpara, dices, a mis pies tu palabra. Y muchas veces nos desviamos. Muchas veces podemos tambalear tan fácilmente porque estamos caminando en plena oscuridad. Solamente escuchamos de la palabra cuando venimos a la iglesia. Solamente
leemos la Biblia cuando estamos aquí en la iglesia, y así en tu vida no vas a poder avanzar. Tiene que ser lumbrera tu camino, tu caminar en el Señor, y aún se va a reflejar en tu vida secular también. Te quiero motivar una vez más, y es el propósito de estas series que estoy dando, para que tú, hermano, hermana, en tu intimidad escudriñes la palabra. La palabra se quiere manifestar de una manera sobrenatural sobre tu vida. La palabra hoy en día se sigue manifestando, pero muchas veces nosotros no la vemos porque nosotros mismos lo limitamos, no nos interesa. Porque es una fe sin obras. Estábamos leyendo hace un momento. Y si tú y yo profesamos, amén, ser cristianos, si tú y yo profesamos ser hijos de Dios, entonces que tus frutos, amén, sean manifestados en tu vida. La palabra del Señor. Ese es el propósito de este estudio completo y lo que vamos a seguir viendo, para que tú, hermano, hermana, te motives y empieces a escudriñar la palabra del Señor, porque es con eso con la cual tú vas a poder combatir toda cosa que pueda llegar sobre tu vida, sobre tu familia. Amén. Va a ser escudo para ti en tu tiempo de dificultad. Va a ser lámpara, amén. Aun cuando sientas, no sepas a dónde caminar, qué decisión tomar, va a ser lámpara a tus días, va a ser guía a tu caminar. Y te va a ayudar a dar fruto en el nombre de Jesús. Eso es lo que te quiero ministrar. Y en los demás que vamos a estar viendo en estas siguientes semanas, ese es el propósito, para que tú, hermano, tu fe sea una fe con frutos en el nombre de Jesús. Amén. Y empecemos en verdad a ver cómo el Señor se quiere manifestar en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea a Dios. Nos quedan unos minutos. Quiero que vamos a ministrar en este momento. Quiero que te pongas de pie en esta hora. Ponte de pie. Porque yo sé que los muchachos tienen que ir a la escuela, pero con lo que te quiero dejar hoy y con lo que vamos a seguir viendo en las siguientes semanas, hermanos, hermanas, es como lo que te acabo de decir. La palabra del Señor, el verbo se quiere manifestar en tu vida. Pero muchas veces por cómo nos sentimos en ciertos días, muchas veces porque por las situaciones que estamos pasando, ignoramos el poder y la autoridad con la cual el Señor te ha revestido. Estamos como el hermano del hijo pródigo que le reclamaba al padre que por qué no podía él gozar de las cosas, de las posesiones, y el padre le dijo: oyes, pero si tú eres mi hijo también, tú tienes el derecho de gozar de ciertas cosas. Tú y yo como hijos de Dios muchas veces ignoramos, amén, la autoridad que tú y yo tenemos. Muchas veces nosotros como hijos de Dios se nos olvida o simplemente ignoramos el poder que tú y yo tenemos. Pero hoy el Señor quiere recordarte del poder que tiene su palabra en tu vida. Amén. Y deja que en esta hora Él te ministre. Cualquier situación que puedas estar pasando en esta hora, cualquier cosa que puedas pasar ahora en el futuro, porque vendrán situaciones a tu vida. Que su palabra, su presencia, mi hermano, mi hermana, sea refugio para tu vida. Así que ya no digas más que has estado solo, que has estado solo. Ya no digas más, sino hoy el Señor te recuerda y te dice: aquí estoy. Yo me he manifestado a tu vida aún en el desierto. Aún en el desierto, como hice con aquel niño, me manifesté a su vida y le proveí lo que él necesitaba en el momento.
Asimismo, yo me he mostrado a tu vida. Asimismo, el Señor, hermano, hoy se está mostrando en nuestras vidas. Señor, hoy te damos gracias en esta noche. Hoy te damos gracias, Señor, por tu presencia, por tu palabra, Señor. Porque tú una vez más, Señor, nos recuerdas que tú estás con nosotros, Señor. Tú una vez más nos recuerdas, Señor, que tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro estandarte, tú eres nuestra roca fuerte, Señor, en la cual, Señor, nuestra fe está cimentada. Y hoy no queremos salir de ese lugar de la misma manera en cómo entramos, Señor, sino que tengamos en verdad esa convicción en nuestra vida, en nuestro corazón, que tú estás con nosotros, que tú estás aquí, Señor. Ya no me quiero guiar más, ya no nos queremos guiar más por nuestras emociones, Señor, sino que seas tú en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aquí estoy. Ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Somos para ti, Señor. Nuestra vida, nuestro ser, nuestro sueño, nuestra voluntad, Señor, es para ti y solamente para ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta hora. Y que esta palabra, Señor, igual como vemos que es manifestada, se manifieste, Señor, viva en nuestra vida también, Señor. Que la palabra que hoy se ha ministrado a nuestros corazones sea, Señor, así como la nieve, que riegue la tierra de nuestro corazón y pueda dar, Señor, fruto y sea alimento, Señor, a nosotros, a nuestras vidas. Porque dice que el fruto da alimento al sembrador y tú eres el sembrador, Señor. Por lo tanto, el fruto que nosotros damos va a ser, Padre, para glorificar tu nombre y para alabarte. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta hora. Y asimismo pedimos, Señor, que seas tú con cada uno de nosotros en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu presencia y tu palabra. Gracias, Señor, te damos. Señor, gracias. Que
se pueda hacer, Señor, Señor, la palabra en nosotros, Señor. Cobre vida, Señor. Que venga y cobre vida, Señor. Porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se dio por nosotros, se hizo vida. Así nosotros, Señor, tomemos, Señor, vida, Padre, por medio de tu palabra, Señor. Que esa lámpara, Señor, no se aparte, Señor, de nuestro camino. Que tú seas en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Padre, antes de irnos, Señor, ponemos las peticiones que están, Señor, sobre este altar, Señor. Tú sabes, Señor, lo que pasa, Señor. Hay enfermedades, hay situaciones difíciles. Tal vez para, Señor, nosotros como humanos imposibles, pero para ti, Señor, lo imposible es posible, Señor. Seas tú resolviendo, Señor. Seas tú dando, Señor, conforme a la necesidad de tu pueblo, de tus hijos. Seas tú abriendo puertas. Seas tú bendiciendo. Seas tú, Señor, reunificando familias. Seas tú dando la sanidad, restableciendo, Señor, los cuerpos de tus hijos, Señor. Seas tú ayudando, Padre, gracias. En el nombre de Jesús, Señor, los ponemos en tus manos, Señor.